chévere. Ya, entonces quería empezar por decirle esto, bueno, a los R4, en todo caso, para José y Marilita que están aquí, que cuando yo ingresé a la UCI pediátrica, yo sentí esto de la UCI, ¿no? Lo que dice Lilo y Stitch. Y este tipo de actividades que están haciendo justamente es para ayudarnos a ser mejores. Entonces tenemos que saber que cuando nosotros indicamos una medicación o hacemos algún cambio en el paciente, tenemos que tener alguna forma de medir si nuestras indicaciones, si nuestros cambios, si nuestras decisiones están funcionando o no. Y he ahí el tema del monitoreo hemodinámico. Primero que nada, para que tengan una idea de por qué debemos monitorizarlo, una de las principales patologías que nosotros vemos es el shock. Entonces, como ya después van a ampliar en la fisiopatología solamente para esta exposición, quiero que tengan en cuenta que el shock va a ser un desbalance entre la entrega y el consumo de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Entonces, nosotros podemos intervenir en la parte de la entrega y disminuir el consumo. En cuanto a la entrega, vamos a ver que esta va a depender de dos variables, que una es el contenido arterial de oxígeno y la otra es el gasto cardíaco. Nosotros podemos monitorizar hasta cierto punto ambos e intervenir en ambos. Y para recordar, el gasto cardíaco va a ser igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y este volumen sistólico va a estar dependiente de la precarga, contractibilidad y poscarga. Y esto es lo que nosotros vamos a valorar durante el monitoreo hemodinámico. El Rogers, podemos ver que hay diferentes variables, que estas son las más comunes y les he puesto ahí para que vean los valores de referencia para que tengan una idea. Pero en realidad la pregunta es ¿cuál usar? Llenado capilar, capnografía, línea arterial, presión venosa central, Swan-Ganz, pico, saturación, lactato, chita, la capilaroscopía. ¿Qué usamos? Y creo que esa es la pregunta principal, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Tenemos esperanza? ¿Realmente hay esperanza para saber qué debemos usar? Pues en realidad yo creo que el mejor consejo que nos han dado en la UCI es que tenemos que usar lo que tenemos y aprender a usar lo que tenemos. Entonces, la principal parte del monitoreo que nos han enseñado es la exploración física. ¿Todo bien? Doctora Gaudí. Sí, 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 solo que sí, está bien. Ya, sigo entonces. Como les comentaba, lo principal que nos han enseñado desde la universidad es la exploración física. Este artículo de 1941 fue publicado por el doctor Ebert, donde él menciona que de todos los pacientes que él había estudiado, es el primer artículo donde describen algo de shock, ¿no? Dice que de todos los pacientes que ellos habían estudiado, todos presentaban una clínica similar. Estaban estoporosos, comatosos, con temperatura rectal entre 36 a 41, la piel pálida. Estos signos se encontraban justo antes de que comenzara a hacer hipotensión. Y al final del shock ellos mencionaban que la piel, si bien en un inicio era caliente, pues luego se volvía fría y que el pulso radial podía no palparse y que la frecuencia estaba alta, ¿no? Esa era la descripción que dan en este artículo, que si quieren pues se los puedo pasar. Pero como que fue el primer estudio descriptivo acerca de cómo se presenta un paciente con shock. Entonces, Brocknick, en nuestro manual Rogers, refiere que dentro de la exploración física
hay 4 puntos esenciales para valorar. El primero es el estado neurológico, que va a ser diferente a un paciente que está consciente, despierto, a un paciente que está comatoso. Sin embargo, ambos pueden estar en estado de shock. Segundo, la gradiente de temperatura, tanto la periférica como la central. Ahora, en cuanto a este tipo de gradiente de temperatura, he encontrado muchos trabajos que la mencionan, pero es de alrededor de hace 20, 30 años. Y como que no es algo que se use tanto para el monitoreo actual, pero de todas maneras lo describen. Algo que sí nosotros usamos con mucha frecuencia es el llenado capilar. Y como pueden ver en este video, el llenado capilar en el caso de este bebé está bastante prolongado, ¿no? Que usualmente el punto de corte es mayor a 2 segundos, mayor a 3 segundos, cuando dicen que está prolongado. Al igual que otra parte importante de nuestra exploración física es los pulsos, tanto en el lactante el braquial como en el niño, los periféricos y los centrales, ¿no? El braquial y el carotídeo. Ahora, algo que me pareció súper interesante es, bueno, estos signos se correlacionan con la parte hemodinámica. Entonces, este artículo que es ya de hace bastante tiempo, mencionado en 1999, que hicieron 90 mediciones en 55 pacientes. De estos, 27 eran posoperados cardíacos y 28 tenían shock séptico. Consideraron llenado como el índice cardíaco, el central, asistencia, volumen sistólico y lactato. Con estos parámetros. Y que si bien es cierto, cuando el llenado capilar era mayor a 2 segundos, se podía sospechar que o sea, se observaba que el volumen sistólico era ligeramente bajo, el lactato era normal, pero si era más de 6 segundos, ahí sí se podía ver mejor correlación de un volumen sistólico bajo. Pero como bien sabemos, un llenado capilar de 6 segundos en un paciente suele estar muy grave, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿examinamos bien? Y encontré esta revisión del Current, que me pareció muy interesante, en la cual ellos revisan 34 estudios donde comparan gradiente de temperatura, llenado capilar, moteado, frecuencia cardíaca arterial, frecuencia cardíaca, presión arterial y presión venosa central, y lo comparan con algo medible del gasto cardíaco a través de ecocardiografía transtorácica, ecocardiografía transesofágica o a través del catéter Swan por termodilución. Entonces ellos comparaban qué tanto era que nosotros podíamos detectar mediante nuestros signos el shock y qué tanto estaba correlacionado con el gasto cardíaco. Pues la conclusión fue que el examen se encontraba pobremente asociado a un gasto cardíaco bajo, ya sea fue que alrededor del 50% de los médicos no podíamos reconocer los signos de bajo gasto. Y esto es realmente alarmante porque se supone que nosotros estamos entrenados para ello, ¿no? Eso quiere decir que muchas veces hacemos subdiagnóstico de shock. Y en esta tablita, si no, probablemente no todos podemos diagnosticar shock. Entonces, el consejo sería aprender a evaluar correctamente y usar métodos de apoyo. Ahora, ¿qué métodos de apoyo?
transformar el piruvato en lactato. Ahora, ¿cuándo se va a incrementar el lactato? Cuando no tengamos oxígeno o cuando la eliminación se encuentre alterada, ¿no? Y la producción esté incrementada. Ahora, hay que también ver si podemos encontrar alguna forma de asociar a que el lactato esté bien correlacionado con el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, hay varios estudios acerca del lactato como visto que el lactato alto produce mayores ingresos en la UCI y mayor mortalidad, también es importante ver que en un paciente crítico hay diversos mecanismos por los cuales el lactato se elevaría y no solamente por hipoxia, sino la misma enfermedad crítica va a ser que haya la alteración mitocondrial, también va a haber falla renal, también se puede incrementar por la elevación de las citoquinas. Sobre todo en el caso de adultos, la estimulación de catecolaminas hace que el lactato se incremente. La hiperglicemia también, la alcalosis, algunas drogas que se pueden usar dentro de la UCI o intoxicación por drogas y el paciente ingresa por ese motivo. Y entonces, todos esos detalles pueden hacer que por sí el lactato esté alto y no solamente porque el paciente esté chocado. Y como pueden ver en esta imagen que me pareció muy, muy bonita de este artículo, muestran que si bien es cierto, el shock va a elevar el lactato, hay otros tipos de mecanismos que también le pueden incrementar y que el lactato elevado no solamente va a ser por un trastorno hemodinámico. Entonces, la verdad es que yo digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sirve? ¿El lactato sirve? ¿El lactato no sirve? Entonces dije, bueno, hay que buscarlo en algo tangible y lo busqué pues en el Surviving Sepsis Campaign. Y dentro de los objetivos que ellos tienen, hablan acerca de medir el nivel de lactato, ¿no? Y dice que se debe medir si es que es mayor a 2. Pero esta recomendación es una recomendación débil con un nivel de evidencia bajo. Sin embargo, como está ahí, está recomendado y que debe monitorizarse si el ingreso está incrementado mayor a 2 cada 2 a 4 horas. Entonces, creo que el aclaramiento y poder esto asociarlo a que haya una mejoría del paciente y una mejoría de su hemodinamia. Pero entonces, si no podemos confiar en nuestro examen físico, si el lactato puede estar incrementado por otros motivos, pues hay que buscar otras opciones de monitoreo. Una de ellas y que está pues fácil en realidad a nuestra disposición poder hacerla es una vez que el oxígeno llega a nuestra sangre a través de los capilares pulmonares, esto va a pasar a toda la circulación hasta llegar al tejido. En el tejido la célula va a extraer el oxígeno que necesite y el resto pues va a continuar en la circulación. Pero cuando un paciente está en estado de shock, nuestras células no tienen esa capacidad, como ven en el cuadro que está en el lado derecho. La verdad es que no sé cómo activar mi puntero, pero si ven el cuadro de inferior derecho, se ve que hay como una meseta donde el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno, por más que tenga mayor aporte de oxígeno, el consumo de oxígeno siempre va a ser igual, ¿no? Pero cuando un paciente está en estado crítico, el consumo se va a incrementar y al incrementarse, si el aporte está disminuido, va a llegar a un declive. Cuando la célula llega a este declive, comienza a extraer mayor cantidad de oxígeno y eso nos puede decir que está en estado de shock, hasta que llegue un punto en que ya no va a extraer más, ¿no? Pero nosotros podemos dosar si nuestro paciente está en esa pendiente. Entonces, para realizar la tasa de extracción de oxígeno, que ya la hemos visto en la UCI y que de repente igual es un poco complicada para nosotros, acá les tengo una simplificación más fácil. Mire, si bien es cierto, está relacionada con el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno, esto se puede resumir en la imagen que les acabo de mostrar. Porque es la hemoglobina y la presión arterial de oxígeno y la presión venosa de oxígeno y la saturación. Ahora,
Si nosotros tenemos una muestra tomada en el mismo momento de ese paciente, podemos saber que la hemoglobina no va a ser una variable que va a cambiar. Y que como pueden ver, tanto la presión arterial de oxígeno como la presión venosa de oxígeno están multiplicados por un valor tan pequeño en que la tasa de saturación de oxígeno sería la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno entre la saturación arterial de oxígeno. Y eso lo podemos sacar simplemente con un par de agas, uno venoso del catéter venoso central y otro arterial. Entonces, los valores normales, si nuestra toma venosa está en la vena cava superior, es alrededor de 25 a 30, en la yugular entre 30 a 35, y en la aurícula derecha, porque ya viene también el contenido de la vena cava inferior, es alrededor de 15 a 20, ¿no? En todo caso, siempre es importante evaluar dónde está la punta de nuestro catéter, sobre todo si nuestro paciente tiene algún tipo de cardiopatía congénita que ocasione shunts, porque ahí no nos va a servir mucho la muestra de la aurícula derecha o si el catéter está pues dentro ya del corazón, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que evaluar bien dónde está la punta de nuestro catéter para poder tomar la muestra. Otro parámetro que también nos puede ayudar es la capnografía. Ahora, si bien es cierto, la capnografía la usamos para muchas cosas, sobre todo para la parte ventilatoria, pues también nos va a ayudar para la parte hemodinámica. Pero para esto debemos tener ciertos criterios. Primero, que la línea de base debe estar alrededor de 0, o sea que debemos seriar nuestra capnografía y fijarnos que en la gráfica esté en 0. La capnografía va a reflejar las fases de inspiración y expiración. La fase donde está la meseta, la fase caída de esa meseta es el valor de CO2 expirado. Entonces, este es el valor que nuestro capnógrafo marca y tiene correlación con la presión arterial de CO2 entre 2 a 3. Ahora, este valor va a estar reflejado adecuadamente si nuestra ventilación perfusión es adecuada. Adecuadamente el pulmón y por lo tanto tampoco vamos a tener un valor de CO2 en el capnógrafo que va a ser igual de la sangre. Entonces, podemos fácilmente ver que si tenemos estas condiciones, seríamos nuestro capnógrafo y sin embargo tenemos una diferencia muy grande y nuestro paciente pues tiene clínica de tener signos de shock, podemos decir pues con esto de que sí está nuestro paciente mal, está chocado y hasta cierto punto podemos monitorizarlo un poquito con la capnografía. Pero se ha encontrado más uso durante el monitoreo de RCP. Ahora encontré un artículo que me pareció muy interesante. Este artículo es del año pasado, donde lo que ellos hacían era la medición de el gasto cardíaco el CO2 expirado. Entonces, hicieron mediciones de 33 pacientes después de cirugía cardíaca, ¿no? Este estudio fue realizado en pacientes con cirugía cardíaca. Y después de esto lo que hicieron fue estimular el ventrículo derecho. Ahora, estuve buscando y dentro de las complicaciones de la estimulación del ventrículo derecho hay afectación del ventrículo izquierdo y produce como un síndrome de bajo gasto. Entonces, al estimular el ventrículo derecho, se vio que el gasto cardíaco disminuyó alrededor de un 21%. Y si ven en las gráficas, esta disminución del gasto cardíaco estuvo asociada a una disminución en el CO2 expirado. Y al momento que se realiza la maniobra de elevación pasiva de piernas, el gasto cardíaco se incrementa y también se incrementa el CO2. Entonces, por este lado, en este estudio, que fue un estudio clínico, se correlacionó de manera muy adecuada la capnografía con el estado hemodinámico, o sea, con el gasto cardíaco. Y eso me pareció muy, muy interesante. El otro momento donde está bien estudiado en la parte hemodinámica el uso de la capnografía es durante la reanimación para poder ver que hay retorno de la circulación a nuestro paciente. Otra ayuda que podemos tener es la presión venosa central.
que en realidad nosotros tenemos la posibilidad de medirla, pero que creo que hemos dejado de hacerlo, porque al menos yo en la UCI lo he hecho muy pocas veces, ¿no? Debemos recordar que el valor de la PVC, mientras el paciente está con respiración espontánea, puede ser incluso negativa. El valor normal que reporta lo conectamos al monitor, pues va a tener diferentes tipos de ondas que van a reflejar una parte del ciclo cardíaco. En, lo que mencionan es que una PVC menor a 5 puede ser predictiva de un paciente que sea respondedor de volumen. Pero bueno, eso vamos a ver más adelante que quizás no es tan cierto. Esto de la presión menor a 5, podemos verlo también aquí en este artículo, que es acerca de las curvas de Starling versus la presión venosa central. Como escribí aquí adelante, la PVC es considerada como la presión media de la aurícula derecha en condiciones normales. Entonces, en este gráfico se puede ver que comparan el gasto cardíaco con el porcentaje de la apertura de la válvula y la presión de la aurícula derecha. Entonces, cuando vemos que la presión de la aurícula derecha va incrementando, vemos que también va incrementando el gasto cardíaco. Sin embargo, llega a un punto donde la presión de la aurícula derecha sigue siendo alta y el gasto ya como que no va a mejorar. Entonces, nosotros debemos recordar que ese valor de 5, si bien es cierto, puede decirnos que nuestro paciente puede responder a fluidos, si no tiene una adecuada contractibilidad, por más que tenga una PVC bajita o una PVC límite, probablemente no responda a nuestro bolo. Entonces, como estábamos comentando en la última clase, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo sé a quién le doy volumen y a quién no? Y a quién encharco y a quién no. Entonces, para eso tenemos maniobras, y una de las maniobras que en realidad la usan los adultos y que en realidad es muy sencilla, si podríamos nosotros usarlo, al menos en niños grandes, ¿no? En adolescentes, es la elevación pasiva de piernas. Este artículo de Monet y Thibault evalúa 21 artículos y concluye que la elevación pasiva de piernas induce cambios en el gasto cardíaco confiables en respuesta a los fluidos. Y ellos hicieron esta evaluación a través de la ecocardiografía. Y buscando más de los artículos que ellos publican, ellos muestran en sus fluxogramas para la evaluación de indicar un vuelo de fluidos, ¿no? Incluso para el monitoreo hemodinámico, que si nuestro paciente tiene falla circulatoria y tiene hipovolemia obvia, pues le pasamos el bolito. Pero si en realidad no estamos seguros si nuestro paciente va a responder ese bolo o la hipovolemia no es obvia, tenemos diferentes tipos de pruebas para saber que va a responder. Y una de ellas, que se puede realizar tanto en ventilación espontánea, si el paciente tiene arritmias o si es incluso un ARTS, es la elevación pasiva de piernas para poder determinar si nuestro paciente va a ser respondedor o no a fluidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros levantamos las piernas en 45 grados, lo que hacemos es que todo el retorno venoso de las piernas sea como un bolo para el paciente e incremente la precarga. Y si con eso tenemos mejoría en el parámetro que nosotros estamos valorando, en el caso de ellos que suelen valorar el TBI por ecocardio, mejora, entonces podemos decir que nuestro gasto cardíaco ha mejorado y por lo tanto este paciente va a responder a volumen. ¿Y por qué es importante hacer toda esta maniobra, ¿no? Porque como muy bien lo mencionó el doctor Munaico la última vez en su exposición, tenemos también muchos efectos adversos por infusión a fluidos en exceso, ¿no? Y lamentablemente muchas veces lo hemos realizado iatrogénicamente porque no hemos podido valorar si nuestro paciente iba a ser respondedor o si realmente requería o no este fluido. Y este artículo que se los voy a pasar me pareció muy bonito, es bien cortito, donde da los 5 pasos para hacer una adecuada medición de una adecuada maniobra de elevación de piernas y por lo tanto una adecuada medición del gasto cardíaco. Ahora,
lo que ellos recomiendan es que durante esta maniobra se use una medición en tiempo real de gasto cardíaco. Ahora, puede ser el uso de pico que tenemos en la unidad, o la otra es que el mismo evaluador que realizó la ecocardio antes de hacer la maniobra, en el mismo ángulo que él lo realizó, puede hacer la ecocardio post. ¿Qué parte del ecocardio vamos a evaluar? Es justamente el TBI. ¿Ya? Esa es la parte que vamos a evaluar tanto en el pre y en el post para ver si hay mejoría y así poder de manera indirecta sacar nuestro gasto cardíaco. Otro parámetro que también podemos valorar es la presión arterial, ¿no? Ahora, la presión arterial va a depender tanto del gasto cardíaco como de la resistencia vascular sistémica. Y casi todos los pacientes tienen la valoración de la presión arterial no invasiva, pero en realidad nos puede dar una idea, sin embargo, no es la más adecuada, porque si colocamos el manguito más pequeño o más grande, pues nuestra presión va a variar. Además que muchas veces la colocan en la piernita o en el muslito, entonces tampoco nos da una presión arterial fidedigna, ¿no? Entonces la medición invasiva, o sea, la colocación de línea arterial es el patrón de referencia. Y algo que siempre es muy importante y que también tenemos que fijarnos nosotros es que el transductor debe ajustarse a presión cero a nivel de la aurícula derecha en la línea media axilar. Y que bueno, eso también puede tener complicaciones porque ya viene a ser una forma de monitoreo, pero invasivo, ¿no? Por más que sea en una arteria radial. Esta curva de la presión arterial también nos puede aportar datos porque tanto su morfología como el área que está bajo esta curva puede darnos idea de cuánto es el volumen sistólico en el paciente y cómo está la contractibilidad. Porque como pueden ver en el gráfico, la curva cuando se eleva nos puede dar como un pequeño dato acerca de la contractibilidad, dependiendo de cómo está esa pendiente, y el área que está por debajo nos va a dar también el volumen sistólico. El único detalle que es muy, muy importante, que lo estuve viendo ahora y que la verdad no lo hemos estado revisando durante nuestros procedimientos, es que si nosotros tenemos nuestra línea, tenemos que asegurarnos de que la medición sea óptima para tener un valor preciso, porque la línea puede estar sobreamortiguado, como se ve en la imagen inferior izquierda al medio, donde dice overclamped, puede estar sobreamortiguado y esto nos va a dar una subestimación de la presión arterial sistólica. Puede que la diastólica no se afecte, pero ya con la subestimación de la sistólica ya tenemos un valor de PAM completamente diferente. Y el subamortiguado, que es cuando presenta picos que suele darse en las líneas arteriales que están muy distales, va a dar una presión sistólica sobreestimada. Y la diastólica puede estar subestimada. Entonces el valor tampoco no va a ser bueno. Tenemos que asegurarnos que para valorar nuestra presión arterial, nuestra PANI, debe ser adecuada también nuestra línea. Eso también es muy, muy importante. También podemos nosotros tener idea de si nuestro paciente requiere o no fluidos o si necesita un bolo de fluidos a través de la variabilidad de pulso, que sería, bueno, no sé, doctor Munaico, ¿qué opina usted si podemos usar esto en algún paciente o en la misma UCI hacer la práctica con la línea? Porque no lo hemos hecho antes. Doc. No está, doctora, creo que he ido a ver el paciente. Ay, chispas, doctora Gaby, ¿eso nos puede ayudar? Es que no puedo activar. No le digo cuando estemos en la UCI, si es que podemos hacer esta práctica de la variabilidad. Hacemos, doctora. Con un paciente. Sí. Sí. Porque tenemos que, esta variabilidad de pulso tenemos que verla en el monitor, ¿no? Y tenemos que hacer de preferencia esta práctica con el monitor para poder medir las distancias. Claro, lo que pasa es que ahí tienes dos opciones, o lo imprimes o lo mides en el monitor. Ajá. Porque eso se puede imprimir el monitor lo puede imprimir. Entonces podrías imprimirlo.
Entonces podríamos hacerlo eso en la UCI porque nosotros casi no lo hacemos. Si bien es cierto, lo podemos ver en la línea y simplemente a simple vista, ¿no? Valorar que puede requerir, no solemos medir ni hacer tampoco la proporción. Claro. Entonces podríamos hacer la práctica, ¿no? Sí, claro, se puede hacer. O sea, lo que pasa es que es una parte del monitoreo, recuerda, ¿no? O sea, no es el monitoreo, es una parte del monitoreo y eso tienen que evaluarlo con las demás variables también, ¿no? Ahora, recuerda, Quería que para qué aprendamos. quieres usarlo? En este caso, nos ayudaría para saber si nuestro paciente necesita un bolo Para la más, no sé, para electroforilación. la Entonces, dentro de para la los, carga. como tú mismo has dicho, dentro de las posibilidades para valorar las cargas, quizás no es el mejor, ¿no? Ahora, si no tienes más No, cosas, es una opción. Si no tienes otras cosas que exactamente. monitorizar. Pero recuerda que a veces tenemos pacientes que no tenemos línea. Y sí el eco, ¿no? Por eso el eco ahí toma más valor, ¿no? Pero si tienes la línea, o sea, se puede hacer, ¿no? Hay gente que lo hace, ¿no? Lo imprime, o sea, y eso se puede imprimir, como te digo. Se puede imprimir la línea en el monitor o poner en el monitor en frecuencia rápida y haces las mediciones, ¿no? Ok, Ujú. Ya, ya, chévere. Entonces, continúa. ya continúo. O alguien quiere en esta parte aportar algo antes? O de ¿Alguien? todo lo que hemos hablado antes. Nadie, nadie, nadie. Ya, continuemos entonces. Ya. Ya, Hablaremos al final. Ya. ok. El otro, el otro monitoreo que tenemos, que también es semi-invasivo, es el análisis de contorno, bueno, mejor dicho, el análisis de contorno de onda de pulso se puede usar tanto en una línea arterial como en el cardio Q. Asociado, bueno, el cardio Q tiene además otro tipo de valoración, ¿no? El hecho del análisis de contorno de la onda de pulso está basado en el principio que les comentaba antes, ¿no? Que el área bajo la curva de la línea arterial se va a correlacionar con el volumen sistólico. Sin embargo, la medición del gasto cardíaco por este método es menos confiable respecto al método de la termodilución. Pero como nosotros usamos termodilución en el pico, más que en el Swan-Ganz. También, bueno, podría ser una forma de monitoreo y debemos conocerla porque la tenemos a disposición en la UCI. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, este es un monitor CardioQ y tiene una sondita que va a ir a nivel esofágico. Ahora, la sondita, al momento de colocarla, debemos fijarnos que el receptor, que ese biselito que tiene el ingreso, esté en posición viendo hacia la aorta, para que al momento que nosotros veamos la onda se vea de forma adecuada y en el monitor nos ayuda que también la onda se pinta de otro color, como que medio rojito, para decirnos que estamos encontrando el mejor flujo. Debemos colocarla bien porque si nosotros no colocamos el ángulo correcto, nuestra onda va a variar y por lo tanto nuestra medición también. ¿Por qué? Porque no solo es el contorno, sino que como esto es un Doppler esofágico y va a medir también la velocidad de flujo a través de la aorta y a través de tanto el contorno como la velocidad de flujo a través de la aorta va a ser las mediciones y por lo tanto los cálculos de los parámetros que nosotros vamos a valorar. Y como pueden ver en la imagen, a través de la forma de la onda podemos nosotros ver si nuestro paciente tiene poscarga reducida, si tiene precarga reducida o precarga elevada y también si hay depresión miocárdica, ¿no? Estas imágenes y estas onditas y lo que voy a mostrar en adelante está en un workbook de CardioQ que lo tengo por si quieren desarrollarlo porque me parece muy bonito, incluso hay una parte de fisiología cardíaca y muy básico para que sepamos cómo manejarlo, porque mis queridos compañeros, les comento que, bueno, los residentes, nosotros no estamos sacándole provecho al CardioQ, definitivamente. Entonces, en esta imagen del monitoreo de parámetros, en la pantalla de monitoreo,
podemos ver que tenemos dentro de los parámetros a valorar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, que prácticamente es lo que nosotros solitos valoramos. Pero tenemos otros parámetros muy importantes, como el flujo de tiempo corregido, que nos va a dar la precarga, y la distancia sistólica, y la velocidad de pico, que nos da la contractibilidad. Ahora, todos estos parámetros tienen una forma de ser calculados y también tienen un momento durante el ciclo de esa onda donde nos va a indicar si nuestro paciente tiene alteración de la precarga, contractilidad y poscarga. Les voy a mostrar. Esos son todos los parámetros que mide el cardio-Q, que nosotros no lo medimos, y entre paréntesis les he colocado qué es lo que valora cada uno de estos parámetros, ¿no? Y hay precarga, contractibilidad y poscarga, y la verdad es que no le hemos sacado el provecho. Pero ¿cuál es el detalle? Que si nosotros empezamos a revisar los estudios, si hemos tenido varios estudios alrededor del 2015, 2016 acerca de el Doppler esofágico, la gran mayoría de estudios se ha visto que tiene valor para manejar fluidos en sala de operaciones más que en los servicios de UCI. Y, por ejemplo, este artículo de una revista española de anestesiología y reanimación menciona que el uso de cardio-Q, de tener una terapia de fluidos monitorizada por el Doppler esofágico, disminuye las complicaciones posoperatorias. ¿Por qué? Porque a través de esto van midiendo si el paciente requiere o no fluidos durante la cirugía o si más requiere otro tipo de soporte como puede ser vasopresor o inotropo. Entonces, en este caso les ayuda bastante. Quizás nosotros en la UCI tenemos otras formas de monitorizarlo de forma invasiva que sean mejores que el cardio-Q, como les comentaba, ¿no? Y uno de esos monitoreos que podemos usar es la de la termodilución. Acá, en el caso de la termodilución, el gasto cardíaco se va a valorar de la siguiente forma. Se requiere una inyección de un volumen conocido a diferente temperatura, una temperatura más fría, hacia la aurícula derecha. Entonces, como podemos ver en esta imagen, se ve la jeringa inyectando a través del catéter venoso central hacia la aurícula derecha el volumen de suero salino frío que a través del corazoncito va a bombear hacia la aorta, hacia la femoral, que es el acceso arterial cercano, en este caso es el femoral, y ahí va a medir la diferencia de temperatura. Entonces, dentro de nuestra ecuación para poder determinar el gasto cardíaco por termodilución, existe la diferencia también de temperatura y también existe este, bueno, hay otras variables como la complianza aórtica y la misma curva de la presión que nos va a dar los valores que vamos a valorar en el pico. Debemos recordar que más que un sistema, este tipo de monitoreo nosotros lo tenemos disponible en nuestros monitores. Incluso con el doctor Ortiz, en los nuevos monitores, queremos conseguir más módulos para no tener que estar colocando nuestro monitor de un paciente a otro, sino en el mismo monitor poder monitorizar al paciente con el pico. Bueno, ahora les voy a tener que deber los parámetros que al igual que el cardio-Q les he mostrado cuáles son para precarga, poscarga y contractibilidad del pico, porque no pude terminar esa parte, ¿no? Se los voy a deber para la próxima exposición, junto con la parte de ecocardiografía, porque creo que la parte de ecocardiografía deberíamos darle más tiempo, como que ya estamos 50 minutos. Así que usted dirá, doctor Munaico. Ah, ya terminaste. Sí, es que si no vamos a irnos 2 horas. Bueno, sí. ¿Ya está ahí alguna pregunta?
Hola, hay algunas contraindicaciones para, o sea, alguno de los sistemas para haber hemodinámica, por ejemplo, el PICO o el cardio-Q o el cardio-Q, ¿no? O sea, ¿en quiénes no podríamos utilizarlos o los vamos a utilizar en todos? ¿O en quiénes es mejor utilizarlos? O sea, ¿en quién podemos utilizar cardio-Q y en quién PICO? Más o menos algo así. Una de las, bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado al momento de monitorizar es lo que les comentaba de las cardiopatías congénitas, porque nosotros tenemos muchos bebés con CIA y CIB, ¿no? En ese caso, por ejemplo, el pico no nos ayudaría, o sea, podría ayudarnos, pero también podría estar falseado. Igual que el momento de valorarlo con el Swan-Ganz, ¿no? El Swan-Ganz, por ejemplo, lo que valora es el volumen del corazón derecho y de forma indirecta va a valorar la parte de la función del ventrículo izquierdo, ¿no? En el caso del pico, esto prácticamente valora todo porque el sensor va a estar al final de la femoral. Las cardiopatías congénitas es una de las cosas que tenemos que valorar. Ya, y con los demás Hola, parámetros. Sí, doctor. sí, aló, Sí, hola, sí, sí, escuchamos. sí, hola, estimado y chicos, no sé si me escuchan. Sí, sí, doctor, sí, escuchamos. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Qué gusto, gracias por la invitación. Este, escuché parte, en todo caso, de la ponencia que me parece que está bastante bien desarrollada y concuerdo con Lisa en el sentido de que el tema es muy amplio y seguramente necesita varias sesiones para poder desarrollarse. Eh, Solo dos cositas en realidad que también creo que hay que considerar siempre es que las técnicas para hacer monitoreo tienen ciertas condiciones o requisitos que se deben considerar y ciertas posibilidades de falla que también deben ser valorados, ¿no? Por ahí escuchaba algo en relación a la variación de la presión del pulso. Usualmente cuando invadimos pacientes los tenemos también ventilados y, por ejemplo, ahí hay una condición que tienen que recordar es que no debe haber respiraciones espontáneas o tener ventilaciones controladas con un determinado volumen tidal del paciente, ¿no? Que es usualmente más de 8 mililitros por kilo, ¿verdad? Y hay cosas así que hay que darse cuenta porque en el primer momento uno empezaba a usar ciertas cosas y se daba cuenta que en la condición en la que estaba el paciente, por ejemplo, ciertos procedimientos o ciertas técnicas de medición podían ser erróneas si es que no cumplían ciertas condiciones que había que tener, ¿no? Este, en relación al cardio-Q, efectivamente, se usa mucho en sala porque en realidad en sala de operación el paciente está completamente anestesiado, ¿no? Por tanto, no se mueve, entonces la posibilidad de que se mueva la sonda es siempre menor, ¿no? Y es, digamos, que una vez conseguida una buena señal, se, digamos, logra obtener un registro más o menos regular durante todo el procedimiento. Y eso a veces es más difícil de hacer, ¿no? Porque el paciente no siempre está en un plano de sedación tan profundo que, digamos, la sonda no se desplace o no tiene otros dispositivos como sondas de aspiración o unas ácidas puestas que pueden interferir con la medida, ¿no? Eh, no creo que otras cosas más que escuché, pero creo que son cosas que hay que puntualizar en el sentido que hay que recordar, como digo, ciertas condiciones o requisitos que debemos cumplir antes de hacer una técnica, ¿no? Ah, sí. No, claro, todo lo que menciona el doctor es importante porque en realidad muchos de los parámetros que nosotros valoramos tienen que ser bajo condiciones, bajo algunas condiciones, ¿no? Sobre todo los exámenes que son más especiales. Algo que a mí me parecía muy interesante que decía Lisa, al menos en la parte de shock, la parte clínica se puede quedar a veces muy corta y por eso necesitamos monitoreo adicional. Entonces, nosotros podemos ver al paciente más o menos bien,
y pensar que no está tan chocado y le ponemos el CardioQ, le ponemos algún tipo de monitoreo, sea el que sea, y nos da los valores muy, muy altos, ¿no? La correlación clínica monitoreo a veces es casi un 60%, a veces incluso un 50% a veces. Al final, y la idea de la charla justamente es que ustedes tengan en cuenta de que hay que integrar todo, ¿no? No es solamente un valor lo que nos va a hacer manejar el paciente, es la integración de todos los valores que tenemos y la información que tengamos. Mientras más monitoreo tengamos, mientras más información tengamos, vamos a hacer una mejor valoración de nuestro paciente. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si es un cardiópata, probablemente nuestro cardio no funcione adecuadamente, o no nos dé valores adecuados, ¿no? Dependiendo de la cardiopatía que tenga, o incluso el mismo pico, ¿no? Igual los valores de ecografía también pueden variar. Y en la gran mayoría de monitoreo, lo que nos va a ser más útil probablemente sea la tendencia, más que el valor en sí, ¿no? Eso es importante que ustedes eh, aprendan desde ahora, ¿no? La tendencia al final es lo que va a marcar probablemente la pauta de manejo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Manu, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchas. Te Sí, sí, escuchamos. doctora. Te escuchábamos. Ah, sí. Sí te escuchamos, Claudia. Ya, bueno. Entonces, bueno, quizás habría que ampliar un poco en lo que es, no sé si ya hicieron en la primera clase, lo que es la parte de uno del lactato, la depuración y los tipos de lactato, en qué casos te sirven, en qué casos no te sirven y las alteraciones. Otro en lo que es la extracción de oxígeno, no sé si también ya lo ampliaste tú, no sé lo que es el consumo de oxígeno y el DO2 y en qué porcentaje, No. ¿no? En realidad de eso no hemos hablado. Porque en realidad ahora Lisa eso lo tocó de refilón. Y teóricamente Ya no le el toca. lunes es teóricamente la parte de fisiopatología del shock. Entonces teóricamente ahí deberían tocarlo, ¿no? La parte de consumo y entrega, ¿no? Lo menciono ahora porque dentro de lo que Ya. podemos monitorear nosotros incluso en la emergencia, es más sencillo eso que, por ejemplo, colocarle una línea arterial, ¿no? Claro. Si es que el paciente llega a tener su CBC, que es lo que con mayor frecuencia le pueden colocar en emergencia, es más sencillo poder valorar la tasa de extracción de oxígeno a tener nuestra línea arterial, ¿no? Claro. Pero Mm, incluso ya, es ya. un valor que nosotros deberíamos calcular y que no lo hacemos, por lo general. A decir. Y es, claro, es algo que deberíamos hacer también, ¿no? O deberíamos comenzar a Y hacer. en realidad y en realidad no es tan difícil, ¿no? Porque incluso de la forma simplificada que le mostraba es súper rápido y nos da una idea. Claro, nos da una idea de cómo está nuestro paciente y sobre todo cómo evoluciona, ¿no? O sea, como yo les decía en la primera charla, ahí lo importante, o sea, hay monitoreos que les van a dar una idea global de cómo es el paciente, ¿no? El, la relación de consumo y entrega de oxígeno les va a dar una idea global de cómo es el paciente, ¿no? Y si le falta algo, pero no le va a Ujú, decir que le falta, solamente te va a decir, sigue chocado, sigue haciendo algo, nada más. La ventaja de claro. los demás monitoreos es que te pueden dar una idea de qué puede estar fallando, ¿no? El pico, la eco, ¿no? Ahora, algo que hemos dejado de usar bastante, como tú mismo has dicho, es la PVC, ¿no? Sí, La PVC es cierto, y hay muchos estudios que lo demuestran, no sirve para predecir red de fluidos, pero como parte del monitoreo sí nos da información valiosa. Yo he visto a veces muchos cálculos en las historias clínicas en los cuales calculan usted la resistencia asumiendo una PVC, lo cual no está bien, ¿no? Deberíamos medir la y lo PVC peor claro, y calcularlo, es, ¿no? Con la PVC que tengamos. Porque va a variar bastante si tiene 12, 14, 16, ¿no? El valor al final. sí, sí, y de verdad sí deberíamos medirlo, doctor, porque usualmente nosotros vemos la eco y si más o menos nos parece como que la cava está ok, le ponemos 10, Claro. pero Mm, en realidad deberíamos medir, tener el valor tangible, porque cuando sí lo hemos hecho, nos hemos llevado sorpresas. sí, claro.
Es que la medición de la vena cava se puede alterar por cualquier factor, ¿no? No solamente sobrecarga. Si el paciente está en una falla cardíaca, insuficiencia cardíaca severa, vas a tener una cava dilatada. Si el paciente que está con PIB alto está con un asco, con parámetros ventilatorios altos, también vas a tener una vena cava dilatada, ¿no? Porque eso me imagino que lo van a ampliar en la parte de lo que es Doc, creo que se fue el audio. No, ahora sí los escucho. ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha totalmente. Doctor Reyes quería hablar. Sí, Doctor, ¿puede hablar? ¿Quién está hablando? ¿Yo? Todos, creo. No, es que el doctor quería hablar, pero cierra su micrófono. Tiene que solamente El habilitar doctor el Ruiz quería micrófono. hablar. Ujú. Tiene que habilitar el micrófono, nada más, que ya está habilitado y hable nomás. Supuestamente debería poder hablar. Sí, pero no se le escucha nada. Mm, bueno, no sé. ¿Alguna otra pregunta tienen? Pregunten, pregunten, aprovechen. En la parte en la parte cardio-Q también tendría que hacer cuáles son las limitaciones, ¿no? Ah, claro. En qué casos está contraindicado, ¿no? sí, Porque eso es igual más te puede dar falsos, ¿no? Y de acuerdo a la edad también cómo te puede ayudar, ¿no? Claro, sería bueno que hagas una tabla para la siguiente vez. Una ¿Ya? tabla en la cual pongas ¿Ya? qué valores del cardio-Q, del pico, del eco sirven para valorar cada Ujú. parte, ¿no? La precarga, la poscarga, la contractilidad y, Ya, bacán. claro, y ver las limitaciones y los beneficios, ¿no? De usar cada técnica. Claro, porque, por ejemplo, tú Sí, yo pones creo ahí que todas las para... variables, pero no es práctico verlo así, ¿no? O sea, sí, probablemente nosotros lo hemos visto y sepamos la mitad de eso, de qué significa cada cosa, de la mitad, pero no sabemos quizás cómo puedo yo valorar cada una de las cosas, ¿no? Y cuáles son los mejores, quizás, ¿no? Valores. Y Claro, los valores. y los valores normales, claro. Ya. En la parte de capnografía, no sé si encontraste un trabajo en donde menciona con cuánto de capnografía te podría decir un cuánto de gasto cardíaco podrías tener. ¿Encontraste? No, lo que encontré era la diferencia, ¿no? Que la diferencia que decía si era, o sea, más de 10 es lo que encontré la diferencia para shock, pero no he encontrado un trabajo per se donde pueda encontrar cuántos de capnografía versus gasto cardíaco. He estado buscando, ¿no? No he encontrado. Ya. Y elevación de piernas, ¿a partir de qué edad podría estar indicado? Allá, ese es el detalle. De elevación de piernas, la gran mayoría de estudios lo hacen en pacientes adultos y la edad de corte que ponen es alrededor de 20. También hay en estudio en pacientes pediátricos, pero adolescentes. La limitación que justo le comentaba el doctor Munaico es que una de las condiciones es que la elevación de las piernas no se debe hacer con estimulación. O sea, yo no puedo tocarle las piernitas y elevarlo a 45 grados, sino como la imagen que estaba acá, Claro, no es la no forma está, no óptima, está. ¿no? O sea, deberíamos supuestamente elevarlo solo, ¿no? sí, con la Con la cama, cama. porque Ujú. dice que no tenga Debería ser dolor. con la cama. Exacto. Y una de las formas que podríamos nosotros hacerlo de repente a nuestros pacientes sería la forma D, pero lamentablemente no todos los pacientes van a tolerar esa forma, que es Se va a caer. Sí, no aparte. solo eso, ¿no? Que muchos pacientes ventilados pueden desaturar, pueden complicarse en esa posición. Entonces, en cuanto a los más pequeñitos, por ejemplo, los lactantes, no hay estudios que avalen que nos va a ayudar, mientras que en adolescentes sí. No, sí Y hay usualmente estudios que digan que sirvan,
O sea, dice que se puede usar, pero lo que no encuentran, o sea, lo que pasa es de que la salida del flujo aórtico dicen que es mejor que usar la elevación de pasiva de pierna. Ahora, el problema es la edad, como dice Gabo, y es que es lo que no sabemos bien, porque teóricamente cuando uno pierde ya la cabezota y tiene las piernas más simétricas, es alrededor de los 5 6 años. Claro, porque si no, el volumen que en teoría va a ir cuando le ponemos las piernas no va a ser significativo para el resto del cuerpo del bebé, ¿no? Claro, supuestamente al elevar las piernas tú le das un mini reto de 200, aprox, Un mini. un mini bolo, claro, teóricamente. Pero tiene que tener la reserva venosa necesaria para que ese minibolo Un adulto. sirva como minibolo. Claro. Ahora, prácticamente nosotros consideramos casi una fisiología adulta a partir de los 8 años, aprox. Probablemente a partir de esa edad quizás pueda ser útil, pero eso no, yo no he encontrado al menos información acerca de qué punto el corte de edad sea más útil. No, incluso si los estudios que yo he revisado donde se ve mayor asociación a la respuesta, las edades no son tan cortas, o sea, las edades más cortas que creo que he visto son 18, 20 años. No he encontrado por debajo de eso dentro de los valores que ellos revisan, ¿no? Claro. Sí, eso habría que seguir revisando y buscando. Quizás para ver el punto de corte. ¿Alguna otra pregunta? Ahora también, bueno, cuando coloquen una línea arterial, no olvidarse la colocación hacia dónde tiene que estar lo que es el domo, ¿no? El domo arterial, ¿no? Porque a veces lo colocan en cualquier lugar, ¿no? No olvidarnos que tiene que cruzar, ¿no? Es la línea flebostática, que es la que tiene que cruzar la aurícula derecha, más o menos, ¿no? Ese nivel tiene que estar, ¿no? Sí. Porque a veces la enfermería lo coloca, pero nosotros debemos verificar una adecuada posición, ¿no? Porque las presiones van a modificar, van a variar también, ¿no? De acuerdo a la posición. Ahí va a variar 10 a 20 milímetros de mercurio de diferencia. Y eso puede hacer que esté chocado o no. Y la otra condición que también mencionaban era que todos los días o cada vez que se iba a tomar el valor debía seriarse y verificar que estuviera adecuadamente permeable la línea, porque si había algún tipo de trombo en la punta de la línea, obviamente iba a variar el valor. Y segundo, que me pareció súper también interesante fue que nosotros a veces al momento de colocar la línea arterial, cuando son muy pequeños nos vamos a la arteria braquial, ¿verdad? Y hasta incluso subimos el nivel, pero sí se asocia a émbolos, a mayor porcentaje de émbolos. La colocación en la arteria braquial. En la ¿Cuál axilar. era la posición correcta del domo? Acá está. ¿Dónde está? No está abajo. Es a la altura de la aurícula derecha, en línea media axilar. La posición del domo. Ajá. Sí, claro. La doctora decía que tenía que cruzar, o sea, tiene que estar a la altura de la línea media, aurícula derecha, línea media clavicular, nada más. Línea media axilar. Por general. Sí, línea media axilar. No sé si me escuchan. Sí, doctor, sí le escuchamos. Sí, doctor. Ya, no, como yo decía, en relación a cumplir ciertas condiciones, idealmente también la línea arterial, el dispositivo que usamos, en realidad no deberían ser los Avocat convencionales que a veces que ponemos justo por la sobre o la distensibilidad del dispositivo. Los fines normalmente tienen no permiten que se amplíe la onda del pulso por las características del dispositivo, ¿no? Que son material con el que están fabricadas estas catéteres, ¿no? Es algo que también deberíamos tratar de mantener en la unidad, porque si usamos los Avocat, estos en realidad podemos también tener falsos
errores en su lectura, ¿no? Claro, porque la onda platismográfica no se va a dibujar bien, ¿no? Y ese es otro problema, ¿no? Claro, el Se puede material es pasar. rígido, es Claro. distinto al del Avocal, ¿no? Ujú. Claro, aparte nosotros tenemos en la unidad, tenemos las líneas arteriales, ¿no? Debemos tratar de usarlas. Hay muy Teníamos. grandes ahora, hay 20 nomás, creo, me parece. Muy No hay grandes para 24. los platitos. Y, ajá, ese es el problema, que termina siendo a veces muy grande. Sí. Claro. Y una cosita más que quería comentarles, era que en realidad, como en todo, digamos, tecnología que se use, siempre es bueno tratar de sacar el máximo provecho de cada una de ellas, ¿no? Y dominarla, una técnica mejor que otra seguramente, ¿no? O sea, muchos van a tener mucha habilidad para tener buenas vistas haciendo ecografía y poder, digamos, tener lecturas y obtener valores que registren, digamos, las variables que uno quiere medir, y otros probablemente podamos interpretar mucho mejor otras técnicas, porque digamos las empezamos a usar más, ¿no? Y las conocemos mejor, como cuando uno conoce mejor un ventilador que otro, ¿verdad? Y eso también es algo que es bueno que aprovechen, o sea, lo ideal es que sepan todas las técnicas que existen para hacer monitoreo, ¿verdad? Este, después de repente no van a tener todas para usarlas donde uno trabaje. Tal vez se quedarán con, de repente, solo interpretando su onda del pulso, como decía Lisa. Entonces tienen que aprender a leer bien su onda del pulso, a colocar bien su onda, a usar los dispositivos que les correspondan, ¿verdad? Y a sacarle el máximo provecho, por ejemplo, a esa tecnología, si es que finalmente la terminan usando, ¿verdad? No dejando de lado, evidentemente, la otra parte, ¿no? Cuando uno hace finalmente monitoreo hemodinámico, va a tener que buscar ciertos objetivos hemodinámicos y ciertos objetivos clínicos. Y esos los tiene que obtener con todas las herramientas con las que dispone. Si solo disponen de línea, saquen el máximo provecho a la línea, ¿no? Y eso es algo que sí creo que deberíamos, como dijo Lisa, aprovechar el máximo de recursos que se pueda obtener con la tecnología per se, ¿no? Eso también es algo que creo que debemos ir mejorando en cada vez que usemos un dispositivo, usar la mayor información que nos pueda dar, ¿no? Y luego, como le reitero, aprender a manejar todos, pero seguramente vamos a manejar mejor unos que otros, ¿no? Y eso sí sucede en todo sitio, ¿no? Eso es solo un comentario, ¿no? Sí, la idea es que sepan interpretar la mayoría de técnicas, pero también que sepan, probablemente sepan mucho mejor alguna, ¿no? Que les guste más o sean más afines, ¿no? Desgraciadamente no en todos lados hay todo. A veces solo te quedas con la clínica y tu línea y eso, a veces. Pero tenemos que saber interpretar casi todas las cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, pregunten. Una pregunta adicional. En relación al pico, los accesos para colocar la línea arterial, Lisa, ¿solo es femoral? Eh, no, Doc, también se puede colocar radial, sin embargo, dentro de la tecnología y para el algoritmo, mencionan que lo ideal es que se coloque el acceso más central, porque incluso he revisado y hay estudios experimentales y estudios en animales donde colocan la línea en aorta y tienen una mejor medición que en la arteria femoral. Se puede colocar radial, hay catéter para radial que son un poquito más largos, Bastante. pero de todas formas, sí, bastante más largos, pero lo que ellos mencionan es que la idea es que sea una arteria lo más cercana a la aorta para poder tener una medición más fidedigna. Sí, sí, es correcto. Sí, los catéteres radiales de adultos usualmente miden cerca de 50 centímetros en esta tecnología pico, ¿no?
porque la idea es justo que sea una arteria central la que sirva para la medición, ¿no? Y no una periférica como sería la radial. Sí, estamos de acuerdo, Luisa. Sí. Ahora, la mayoría de picos ahora ya, o sea, pico recuerden que es el nombre de la tecnología y es el nombre patentado, ¿no? Incluso tiene su propio monitor. Pero también Así. recuerde de que ahora casi todos están integrados en todos los monitores, ¿no? O en varios monitores están integrados el pico. Y eso tienen que evaluarlo, ¿no? Y ver. Después de el pico, algo que me pareció cuando lo usábamos interesante es que podíamos, según eso, también ver la parte eh, pulmonar ¿cómo se dice? De la El agua sobrecarga pulmonar. extravascular, sí, el Ajá, agua claro, extravascular extravascular, pulmonar. claro. Sí, y existían flujogramas que también podíamos usarlo para ver si es que, por ejemplo, estábamos yendo bien o si es que podíamos aumentar las catecolaminas o si no, mantener el tratamiento que estábamos llevando. Algo así era. Y es justo lo que le he dicho al doctor Munaico para el día lunes, que voy a resumir para que puedan tener justamente esos parámetros de tanto del cardio Q, del pico y de la ecocardio para valorar precarga, contractilidad y poscarga. Que la verdad no lo hice ahora porque creo que he debido dividirlo, esta parte del monitoreo hemodinámico avanzado, el que es un poco más complejo, en otra charla, porque la verdad es que hay tanta información que íbamos a estar, toda la noche. Y creo que Sí, era importante que no solo manejemos la parte de tecnología, sino que la parte de adelante, lo primero que les mencioné, también debemos manejarlo bien porque si bien es cierto, los estudios dicen que no sabemos evaluar y no sabemos diagnosticar clínicamente un shock, deberíamos poder hacerlo, sobre todo nosotros. Entonces, esa es la parte donde tenemos que entrenarnos bien y, como mencionaba el doctor, no siempre vamos a tener todo a la mano y no estoy segura, pero creo que solamente el Rebagliati en la UCI pediátrica y en el 12 usan el pico. No estoy segura si en las otras UCIs de Lima usan el pico, por las que nosotras hemos rotado. Yo no he visto que ni usen Q ni usen pico. Entonces, nosotros solo debemos Cayetano también entrenarnos. tiene. Mm. También Caetano. Sí, es que estos nuevos monitores, Mid-Ride, ya vienen, me parece, con la tecnología incorporada, ¿no? Y ahora entiendo que ya tienen varias UCIs, de Lima, creo que Caetano fue la primera que tuvo, este tipo de monitores me refiero, ¿no? La tecnología inicial es verdad que seguramente debemos haber sido nosotros, los del REVA, los que la empezamos a usar, incluso seguramente la UCI pediátrica antes que la UCI del 12. El adultos siempre preferían usar más su Swan, ¿verdad? Y luego como que pasaron a la eco, ¿no? En medio quedó el pico, pero igual creo que el Swan se ha ido yendo y se ha quedado en todo caso su pico y su catéter y su eco, perdón, ¿no? Eh, pero es cierto, ¿no? O sea, a ver, hay tecnologías. Manuel me pidió hace un ratito que de repente ahora los acompañe porque creo que sí ha ido a ver algo Emergencia. interconsulta, creo, emergencia. ujú, Este, las tecnologías, algunas de ellas tienen, digamos, valores o registros muy propios de cada tecnología, digamos, ¿no? Por decirles esto del CardioQ que tiene el TFC, que es el tiempo de flujo corregido, ¿verdad? Posiblemente no voy a yo obtener eso con otro dispositivo. Tal vez con eco podría ser, ¿no? Pero digamos, no como un valor así puntual. El pico, por ejemplo, es el agua extravascular pulmonar, ujú. que también entiendo que no la podemos obtener de otra fuente, ¿verdad? O sea, si yo quiero tener, digamos, un monitoreo del agua extravascular pulmonar en base a lo que estoy haciendo, la tecnología indicada para usar tendría que ser pico, ¿verdad? Y
cosas así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que es, por ejemplo, mínimamente invasiva, que sería, por ejemplo, ¿cómo se llama? Usar el cardio-Q, ¿verdad? El cardio igual depende de que uno introduzca una sonda en el esófago, igual que una cavidad que existe, ¿no? O una cavidad virtual que existe. Pero también hay otros dispositivos que van por fuera, ¿no? Que usan la ecografía por fuera y usan la misma, digamos, tecnología. La ventaja del cardio es que también calcula, ¿verdad?, el diámetro de la aorta en base a un algoritmo que tiene que ver con el peso y la estatura del paciente, ¿verdad? Y eso también no siempre es correcto, ¿verdad? Porque eso podría variar. O sea, tienen cada tecnología, digamos, cosas propias, ¿verdad? Que el tiempo va demostrando cuán útiles son y otras que son generales para todos, ¿no? Que sirven, digamos, finalmente, digamos, eh, un determinado valor nos sirve para lograr la precarga en la PPC, en la variedad del volumen sistólico, si ustedes quieren, en la eco, en el cardio Q, en el pico, ¿no? En el SWAN, ¿no? Esa variable la vamos como que a obtener en todos, ¿verdad? Pero hay, como les digo, ciertas mediciones propias de cada. Esto del agua extravascular pulmonar, por ejemplo, es una de esas características como que propias de esa tecnología, ¿no? Esas cositas también es bueno ir identificando, ¿no? Porque si uno quiere, como les digo, medir cierta cosa, porque al final uno también determina qué va a monitorizar, ¿no? Como en toda cosa, ¿no? Yo quiero vigilar la orina, ¿no? Entonces, una sonda y, ¿verdad? Hay un volutor que me mida la orina cada hora, ¿no? De repente me va a bastar. Pero yo quiero ver de repente la característica de la orina, ¿no? La densidad, ¿verdad? La concentración, el pH, porque estoy de repente alcalinizando, etcétera. No me interesa solo el volumen, ¿no? Entonces tendré que de repente tener una tira de labs y tendré que hacer exámenes de orina para monitorar el pH, etcétera, ¿no? Lo mismo es para lo que uno quiera hacer, ¿no? Hemodinamia, respiratorio, nutricional, etcétera, ¿no? Uno también tiene que determinar qué parámetros va a monitorizar y qué tecnología sirve para poder monitorizar lo que yo quiero hacer. Pero como decía Manuel, en la primera etapa de uno, que se va formando, y esto va a cambiar, ustedes van a aprender cosas que de repente nosotros ya no hemos conocido, ¿no? Como residentes de UCI, ¿no? Y van a aparecer otras que también ustedes de repente no lo llegarán a conocer y lo conocerán después, ¿no? O sea, van apareciendo, sí, sí es importante saber que uno existe y dos, si se dispone a usarlas, ¿no? Y luego, como yo les digo, van a empezar a desarrollar una más que otra, eso es natural en todas las personas. Y y como le digo, finalmente cuando uno trabaja a veces se queda con dos, tres cosas que siempre va a tener, ¿no? Es muy probable que algunas cosas siempre vamos a tener. Por eso lo más básico siempre es algo que tiene que dominarse de todas maneras, ¿no? Y yo creo, como decía Lisa, que esto va a tener que ampliarse, o sea, me refiero al tema, a hacer tal vez un tema sobre monitoreo por ecocardio, que puede ser solo uno, ¿verdad? Y el otro Sí. puede ser, como ustedes dicen, de las formas invasivas, ¿no? O sea, lo invasivo es, lo más invasivo es el catéter de arteria pulmonar, ¿verdad? Tal vez le seguirá el pico, no sé, ahí, quedan justo otros registros, ¿verdad? Y luego de repente es lo que uno está más al alcance de uno, ¿no? Que debe ser tal vez, como ustedes dicen, ver el pulso, ¿verdad? Lo de elevación de piernas, PFC, ¿verdad? Eso, y la parte clínica, ¿no? Y ahora ya está dispositivos, bueno, la capnografía también por ahí la mencionaba, ¿verdad? Uno va usando herramientas hasta delta de CO2, ¿no? ¿Verdad? Estos coeficientes de extracción, como mencionaban, la saturación venosa mixta, o sea, se va ampliando tanto el escenario que, como le digo, uno va teniendo que ir viendo qué le resulta más útil de acuerdo al paciente en el momento que va viendo, ¿no? No sé si algo más quieran en todo caso, consultar o quedar también ya como pendiente para que lo desarrollen en la siguiente sesión, que espero acompañarlos también. Sí, doctor. Doctor, creo que tiene razón en que podríamos, o sea, Lisa ha dado un enfoque genérico de todo el tema y podríamos desoplar, como usted dice, por ejemplo, ecocardio en una sola clase, la parte del invasivo en otra, ¿no? De todas maneras, tener algo más específico de cada uno. Y Sí, como creo que usted deben dice, ¿no? conocer Probablemente no todas nos las... aprendamos todo, Sí, ¿no? No sí. vayamos a aprender todo, ¿no? Pero que de repente lo más puntual, ¿no? Algo así.
Así es, o sea, conozcan todo lo que hay, incluso hay ahora, ¿verdad? Por bioimpedancia, etcétera, ¿no? Todo lo que existe, ¿verdad? Y luego lo que disponemos nosotros, ¿no? O sea, ya tenemos nosotros línea arterial, tenemos PVC, tenemos ecocardiografía, tenemos pico, este, tenemos cardio ¿verdad? Entonces, esos sí deben usarlos, ¿no? Usarlos, aprender, sacarle el máximo provecho, como decía Lisa, ¿verdad? Y luego, ¿saben qué? Cardio me sirve muy poco porque solo cuando está de repente el paciente en cero relajación, no se mueve y ya puedo tener un valor más confiable. Me es más útil, no sé, por ejemplo, yo digo, a todos les ponemos nosotros casi siempre, ¿verdad? Un catéter, ¿verdad? Y una línea Sí, arterial. sí. Entonces, si esa línea es un pico, ya ganamos un montón, porque podemos analizar la línea como cualquier otra línea. Si no saben interpretar los valores, puedo interpretar la línea, ¿verdad? O sea, usan el conocimiento de una línea simple más el conocimiento de una línea que tiene un termistor que permite medir justo la variación de la temperatura para hacer una termodilución. Y siguen y empiezan a ampliar lo demás, ¿no? Pero de repente sí desarrollen así, ¿no? Por grupos de tecnología, ¿no? Lo mínimamente invasivo, lo invasivo, digamos lo no invasivo que hay actualmente, ¿no? Y luego ponerlo en práctica, ¿no? Esto va a ser beneficio para todos, para ustedes, para nosotros, porque como les decía, las tecnologías van apareciendo y nosotros vamos conociendo algunas de ellas de refilón, otras nunca las hemos visto, ¿no? O lo verán Sí, ustedes otras cuando roten en otras UCIs, ¿no? En otras unidades, ¿no? Incluso Swan no ya, vamos a ver nosotros prácticamente nunca en la UCI pediátrica, pero la van a ver en la UCI de adultos. ECMO no van a ver ahí, pero de repente lo verán cuando roten fuera o en el INCOR, no sé, ¿no? Eh, y hablar de tecnología no necesariamente muy dinámica, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, sería bueno que tal vez en las siguientes sesiones planteen un poco organizar ahora sí los temas en esos campos, ¿no? No sé si en todo caso habría algo más que completar, Lisa. no, que queda el compromiso para el día lunes del cuadrito que les estaba diciendo Ujú. y que sí, sí me gustaría más adelante hacer solamente una de ecocardio porque tengo bastante información, pero la verdad es de que necesitaba un poco más de tiempo para sintetizarla y sobre todo para encontrar los recursos como para poder explicarlo bonito, ¿no? Porque hay que sacar videos, hay que buscar imágenes. Entonces, en una sola ponencia, como le comentaba, era demasiado y dije, si ahorita lo sobrecargo, pues probablemente ya se aburran. Y la otra que sí sería importante y que les vuelvo a comentar a mis compañeros es de que por más que uno explique o lo escuchemos hablar a muchas personas acerca de esa tecnología, yo creo que es importante que cada uno también revise. Y por eso les decía que yo tengo el workbook del CardioQ y también les puedo pasar la parte del pico para que también lean y al momento que, digamos, revisen el cuadro o sea, la exposición, le saquen el máximo provecho y simplemente consoliden conocimientos. Porque si Sí, no, repetir y volver a leer solamente les va a quedar el 30% de lo que uno haga. En cambio, hacerlo, buscar siempre y leerlo y hacer sus resúmenes cada uno siempre hace que tengamos mayor extracción de conocimiento, sea más fructífero. sí, sí, de acuerdo. No sé si Gaudí también tiene otra opinión al respecto o no está ya. La doctora también salió porque tenía clases, doctor. Ah, ya, ya. Bueno, o Manuel creo que estaba también, Manuel Reyes. Pero en todo caso, yo sí me parece que sería bueno, estoy de acuerdo con lo que comenta Lisa, de que se podría organizar tal vez estas sesiones en ese sentido, ¿no? Incluso hasta como que el siguiente tema es, por ejemplo, ecocardio, monitoreo hemodinámico basado en ecocardiografía, ¿verdad? Este, tal vez el tema, digamos, como ustedes dicen por resto de residentes, de rotantes incluso, se revise, ¿no? Esa semana para que ese día, de repente, como dices, haya más participación y más aporte, ¿no? Y lo siguiente es que se pueda poner un caso práctico, ¿no? O sea, dar una clase, digamos, teórica y la siguiente clase hacer
un caso clínico de repente, ¿no? En este caso usamos CardioQ y digamos, los valores que obtuvimos fueron estos, entonces se empieza a opinar, mira, esto podría corresponder a tal cosa o tal, ¿no? Y se hace un poco más el, el, el capítulo no tan, digamos, arisco de entender o, digamos tan difícil, ¿no? De digerir tantas cosas y en un caso a veces se termina todo completando, todo usando, digamos, y dándole justo de repente la interpretación que a veces no se le podía dar solo teóricamente. Tal vez puedan hacer eso, o sea, hacer una revisión del tema y luego un caso. No, no siempre, ¿verdad? Puede haber, ¿no? Pero sería ideal, ¿no? Es que se Sí, yo podría. creo que sí, doctor, porque hemos No, doctor, tenido, eso sí, sí está planificado. Por ejemplo, Este el miércoles, ¿no? próximo miércoles me toca presentar el caso uno, no, caso de la paciente de la camita uno, más o menos enfocado a lo que viene a ser shock, ¿no? Y por ahí, ajá, o sea, sí, 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 eso sí está ya planificado, de que va a haber un día para casos, ¿no? Bien. Está bien entonces, claro, ¿no? O sea, Sí, primero, como dicen, desarrollan la parte teórica, la patología, los pros, los contras, los beneficios, las características, como dicen tú, de cada tecnología y luego, en los casos que se usaron, cuán útiles nos resultó o también cuán, de repente controversial resultaron, ¿no? Porque también pasa lo mismo. sí. Yo creo que sí, si no hay, creo que más, preguntas o dudas o algo más que quiera complementar el resto, ¿verdad? De los participantes, creo que podemos quedar en eso, ¿no? ujú. Ya, doctor, muchas gracias. No, gracias nuevamente por la invitación. Ujú. Amanda, Gracias. ya